En lo alto de una montaña envuelta en niebla, un joven caminante llamado Haru llegó al borde de un antiguo sendero de piedras. Decían los aldeanos que aquel camino no llevaba a ningún lugar fijo, que cambiaba con cada persona que lo recorría. ¿Cómo puede un camino cambiar?, se preguntó Haru, con la duda brillando en sus ojos. Un anciano monje, sentado en silencio junto a un árbol de corteza blanca, le respondió sin que Haru dijera palabra. Ese sendero no te lleva donde quieres ir, sino donde necesitas estar. Pero recuerda, no cambia el camino, cambias tú, y entonces el camino te sigue. Haru no entendió del todo, pero inclinó la cabeza con respeto y dio su primer paso. Apenas Haru dio su primer paso, la niebla pareció abrirse como si lo esperara. El sendero, que antes parecía una simple vereda entre piedras, se transformó en un estrecho puente de madera colgante, tendido sobre un abismo sin fondo. Haru se detuvo, el corazón agitado. Miró hacia atrás, pero ya no había camino. Solo niebla. ¿Acaso esto estaba aquí antes?, murmuró, temblando. La voz del monje resonó en su memoria. El camino refleja tu interior. Si dudas, se volverá incierto. Si temes, parecerá peligroso. Haru respiró hondo, cerró los ojos y dio otro paso. El puente crujió, pero no cedió. Y entonces, el miedo retrocedió un poco. Una brisa suave lo envolvió, como si el mismo sendero lo animara a continuar. Al cruzar el puente, Haru abrió los ojos y se encontró en un lugar distinto, un jardín sereno, con estanques de loto, árboles de hojas doradas y un silencio que hablaba más que 1000 palabras. ¿Dónde estoy?, se preguntó, desconcertado. ¿No era este un sendero de montaña? Una anciana de mirada serena barría las hojas caídas con movimientos lentos, casi danzantes. Al verlo, sonrió sin sorpresa. Este jardín aparece solo cuando el corazón se calma, dijo, sin dejar de barrer. Mientras corras con ansiedad, todo será cuesta arriba. Pero cuando caminas con presencia, incluso el sendero florece. Haru se quedó en silencio. Por primera vez, no buscó entender. Solo respiró, y el aire tenía perfume de paz. Entonces volvió al sendero, sin prisa. Mientras Haru continuaba su andar, el paisaje volvió a transformarse. El jardín quedó atrás, y ahora caminaba entre altos bambús que susurraban con el viento. Cada crujido, cada roce, parecía decir algo, pero en un idioma que no era de palabras. Al principio creyó que era su imaginación. Pero luego, entre el susurro de las hojas, escuchó una voz familiar. ¿Era su propio pensamiento? No eres lo suficientemente fuerte. Haru se detuvo en seco. Las voces crecían con el viento. Fracasarás, como antes. No sabes a dónde vas. Esto es inútil. Sintió que el sendero se estrechaba, que el suelo temblaba bajo sus pies. Entonces recordó lo que el monje le había dicho: no cambia el camino, cambias tú. Se llevó la mano al pecho, cerró los ojos, y exhaló con calma. Dejó pasar cada pensamiento como hojas arrastradas por el viento. No los rechazó, no los sostuvo. Solo los dejó ir. Cuando abrió los ojos, el bambusal estaba en silencio, y el camino, otra vez firme. Más adelante, el sendero terminó abruptamente frente a un muro liso y alto, hecho de piedra gris. No tenía puertas, ventanas ni grietas. Solo estaba ahí, imponente. Haru lo observó, rodeándolo una y otra vez. Intentó escalarlo, empujarlo, incluso gritarle, pero nada cambió. Cansado, se sentó a sus pies. ¿Por qué aparece este muro justo ahora?, pensó. ¿Qué se supone que debo hacer? El silencio le respondió con una antigua sensación, frustración. Era la misma que había sentido muchas veces en su vida, al fracasar, al no ser escuchado, al no poder avanzar. Con esa conciencia, bajó la cabeza y, en un susurro, dijo: acepto que no sé. Acepto que esto también es parte del camino. Y en ese instante, algo cambió. El muro no cayó, pero se volvió transparente. Al otro lado, el sendero seguía. No como una promesa, sino como una posibilidad. Haru se puso de pie.
Esta vez, no trató de romper el muro. Caminó a través de él, como si solo hubiera sido una ilusión sostenida por su resistencia. Del otro lado del muro, el sendero descendía suavemente hasta llegar a un lago inmóvil, tan claro que parecía un espejo. Haru se arrodilló junto a la orilla y vio su reflejo. Pero no era el mismo rostro con el que había iniciado el viaje. Sus ojos ya no estaban llenos de preguntas, sino de comprensión. No había euforia ni tristeza. Solo quietud. Al mirar fijamente su reflejo, una figura apareció detrás de él en el agua, el viejo monje. ¿Has comprendido?, dijo la imagen, sin mover los labios. Haru asintió, no con la cabeza, sino con el alma. El camino nunca estuvo afuera, susurró. Siempre fue el reflejo de mi propio andar. Mis dudas lo hacían incierto, mis miedos lo volvían difícil, y mi paz lo hizo claro. El lago vibró suavemente, y las imágenes desaparecieron. Haru se levantó. Ya no buscaba llegar a algún lugar. Caminaba para estar. Haru siguió caminando, pero algo había cambiado. Ya no preguntaba cuánto faltaba ni a dónde lo llevaría el sendero. El paso se volvió ligero, casi sin peso. Todo a su alrededor parecía más vivo, el canto lejano de un ave, el calor suave del sol, el crujido amable del suelo bajo sus pies. De pronto, la niebla volvió a envolver el camino, igual que al principio. Y sin darse cuenta, Haru emergió de ella justo en el mismo lugar donde había comenzado. El árbol del monje seguía allí. También el monje, en la misma posición, con la misma calma. ¿He vuelto al inicio?, preguntó Haru. El monje lo miró con una sonrisa apenas visible. Solo los pies han vuelto. Tú no eres el mismo. Por eso, aunque estés en el mismo lugar, el camino ya es otro. Haru bajó la mirada, contempló el suelo bajo sus pies, y comprendió. Haru se sentó junto al monje, bajo la sombra del árbol. No sentía prisa, ni urgencia por continuar. Algo dentro de él había encontrado hogar. Entonces, ¿el camino cambia cuando uno cambia?, preguntó en voz baja. El monje cerró los ojos y asintió. Siempre ha sido así. Algunos buscan un sendero para encontrarse. Pero los sabios caminan para comprender que el sendero nace desde ellos. El viento sopló suavemente, levantando una hoja que fue a posarse sobre las rodillas de Haru. La observó caer, sin tratar de entender nada más. En ese momento, supo que no necesitaba mapas, ni señales, ni certezas. Porque dondequiera que pusiera el pie, el verdadero camino comenzaría desde su interior. Y entonces, con una sonrisa serena, Haru se levantó y dio un nuevo paso. No hacia adelante, sino hacia adentro.